Hey, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Tania y estoy muy feliz y agradecida de estar una vez más aquí contigo. Bienvenida, bienvenido seas a este espacio de compartir reflexiones de la vida. Yo soy artista, artesana y terapeuta y te invito a prepararte un café o té o lo que tú prefieras y que pasemos un rato agradable meditando en algún tema. Oigan, perdón por desaparecer. Lo digo como si no desapareciera más o menos cada 15 días. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo y el nombre del capítulo lo dice. Esto es una especie de despedida. Pero no es una despedida melancólica de un final para ya no reunirnos nunca más. Es más bien una despedida de una era, un momento. Es más bien un cambio. Y para eso voy a compartirte hoy un poco de lo que ha pasado en mi vida últimamente y cómo me siento y qué va a pasar con este podcast y algunos otros proyectos. Decidí nombrarlo referente a la soledad porque es una sensación muy presente últimamente, pero no te angusties ni te preocupes porque no para mal. A ver, primero quiero contarte que estoy haciendo un curso de rehabilitación creativa. Hay un libro que se llama El Camino del Artista que yo he mencionado y recomendado varias veces porque es uno de mis libros favoritos. Es un curso que he hecho yo, creo que esta es la tercera vez de hacerlo bien, en forma, completo, porque a veces uno desiste en el camino, pero bueno, esta es la tercera vez que lo hago. Y cada vez ha sido distinta y cada vuelta ha sido un poquito más potente, un poquito más intensa y un poquito más compleja, complicada, la verdad, porque, a ver, al ser un curso de rehabilitación creativa, pues estamos hablando del tema de la creatividad y la rehabilitación y pues exploran muchos temas que nos generan bloqueos creativos y bueno, es básicamente un libro de trabajo personal, vienen varios ejercicios, por ahí lo pueden encontrar en internet si alguien lo desea o en su librería favorita también. Y el hacer este curso me ha confrontado con muchas cosas, pero bueno, básicamente he llegado a la siguiente conclusión, y es que si bien yo he ido armando mi vida, me doy cuenta de que aún no estoy satisfecha. Y es raro porque yo creía que sí. Yo creía que ya había llegado al pináculo de lo que podía ser mi existencia. Y yo pensaba que ya estaba en mi top, en lo máximo. Y me doy cuenta de que no, realmente no es así. Yo pensaba que estaba limitada por varias circunstancias y entonces esto era lo más alto a lo que yo podía aspirar. Pero me doy cuenta de que verdaderamente mi principal antagonista soy yo misma. Yo he sido mi principal enemiga todo este tiempo y no me voy a flagelar aquí demasiado. El punto es que decidí que sí quiero hacer algo al respecto. De pronto se me apareció de frente esta decisión entre poder establecerme donde estoy, quedarme con mi vida actual y conformarme con las cosas buenas que ya he logrado y lo que ya tengo. Y de verdad sería una buena vida, sería una vida tranquila y ordinaria y ese ha sido un sueño que yo he tenido por mucho tiempo, tener una vida tranquila y ordinaria y calmada. Pero en este curso que les cuento me di cuenta también de que antes de ese sueño de la vida tranquila, yo soñé con otra vida, nada más que lo había olvidado. Y no exactamente lo había olvidado, porque había cosas que sí recordaba, de que, cuando era niña yo siempre decía esto. Por ejemplo, yo siempre decía que iba a estudiar diseño de modas. Pero me hice a la idea de que esa vida no era para mí. Cuando era chica, no solo el diseño de modas, yo soñaba con una vida de aventuras y movimiento y arte y creación, proyectos. Y claramente no sabía todo lo que me iba a implicar esa vida. No sabía que esa vida me iba a costar deshacerme de todas mis otras posibilidades. Y hoy sí lo sé, y eso me asusta.
me asusta mucho. Pero también es curioso cómo pasan las cosas y cuando el corazón tiene un deseo, o el alma, o esto que hay más profundo en nosotros tiene un deseo, y nos permitimos verlo, le permitimos que nos lo muestre, y hacemos un espacio para que eso se manifieste en nosotros, es como que a la vida le gustara eso, como si la vida quisiera crecer junto con nosotros y entonces se van moviendo muchas cosas y se van acomodando muchas cosas. En mi mundo externo se han acomodado muchas cosas, pero en mi mundo interno también. Y quiero compartir esta parte de mi proceso que me parece de verdad irreal y mágica. Y es que he estado soñando mucho últimamente con lo que hubiera pasado si yo hubiera elegido esa vida de aventuras. No exactamente, pero a ver, soñé con declararme a un chico que una vez me gustó y que nunca lo hice. Soñé que lo hacía. Soñé que iba a un viaje que tampoco me atreví a hacer en su momento porque me dio mucho miedo. Soñé que daba una noticia que hubiera cambiado el curso de mi vida y que en su momento tampoco tampoco tomé esa oportunidad. El punto es que empecé a soñar y esto ha sido de esta última semana que hacía las cosas que no me he atrevido a hacer. Y entonces por una parte estos sueños han sido increíblemente bellos porque me pude ver en esas oportunidades que yo creía perdidas. Pero también ha sido horrible porque me despierto y veo que estoy en esta realidad, estoy aquí y nada ha cambiado. En realidad sigo sin haber tomado esas opciones, pero me doy cuenta de que aún existe la posibilidad. Aún existen ciertas posibilidades. A ver, ya no me le voy a ir a declarar a este chico porque pues ya no lo veo jamás. Vivimos en ciudades distintas y además pues ya no me gusta, no sé. Pues, hay opciones que ya se perdieron y estoy en paz con eso, está bien. Pero me doy cuenta de que hay opciones que no se perdieron. En realidad no se habían perdido nunca. Pero yo pensé que sí. Y con eso es con lo que no estoy en paz. No tengo idea de cuál es el primer paso a hacer estas cosas, porque son cosas que se ven tan lejanas como si tuviera que haber tomado una bifurcación hace 300 kilómetros atrás para poder llegar a donde esos lugares se encuentran. Pero luego me acuerdo que los caminos no son siempre rectos y a veces dan vueltas y vueltas y yo sabía que estos cambios eventualmente iban a llegar a este lugar, a este espacio que es el podcast. Y bueno, déjame contarte que para mí el podcast ha sido y es uno de mis grandes logros y una de las grandes aventuras de mi vida. Cuando yo empecé con este espacio a pensarlo, no hacerlo, sino a planearlo y pensarlo, bueno, también hacerlo, me sentía muy sola. Y no como ahora, no me sentía sola en el buen sentido. Estaba deprimida, triste y muy insatisfecha con mi vida. Creo que siempre este lugar de insatisfacción es un buen lugar para hacer proyectos nuevos. Pero bueno, eso me llevó a pensar en la soledad. Creo que alguna vez lo mencioné, pero yo hice este podcast porque yo quería hablar de estos temas y no tenía con quién. Sentía que las personas que tenía a mi alrededor en ese momento de mi vida no me escuchaban, o no les interesaba, o no me sentía libre y segura de compartirles de tantas cosas, de lo que me pasaba, de lo que hay en mi interior. Entonces, pues me sentía muy sola y el podcast fue el lugar en donde yo pude empezar a hablar de eso. Y hablando de eso me di cuenta de que lo que necesitaba era escucharme, lo que necesitaba era un espacio conmigo. Y sí, está padre compartir con las demás personas, pero eso siempre ha sido algo secundario.
lo principal, lo que me empezó a ayudar a sanar, fue el tener este lugar de comunión conmigo misma, de encuentro, de hablar y escucharme, porque cuando edito el podcast me escucho y ya saben cómo es escuchar tu voz grabada, que es como desagradable. Pero pues al irme escuchando, de repente me fui dando cuenta de que caray, eso que dije estuvo interesante. Y no recuerdo haberlo dicho, pero claro que lo dije porque está grabado aquí. Entonces me fui dando cuenta de muchas cosas, de partes de mí que no había visto. Me fui encontrando. Pero bueno, en aquel tiempo, me escuché bien bíblica. En ese tiempo para mí la soledad era terrible. Era terrible. Hice mal al hacer un chiste al mencionar esto, porque ahora me estoy riendo, pero esto no es de risa, ok. En ese momento yo sufría mucho. No sé cuántas veces lloré y no dormí porque estaba sola y me sentía separada, excluida de todo lo demás. Mientras mis amigos o la gente de mi edad se iban a fiestas o se reunían para ir a la plaza o se esforzaban en la escuela y platicaban y disfrutaban, yo no me sentía a gusto con nada. Y muchas de las grandes pruebas que he tenido en mi vida, me refiero a los momentos más dolorosos que yo puedo identificar, las pasé en este estado, en este momento, donde estaba rodeada de gente, pero sola. ¿Te suena familiar esa sensación? Bueno, sufrí la soledad por varios años. Lloré, grité, le reclamé a Dios por sentirme tan sola y por haberme abandonado, por dejarme sola. Y cuando terminé de sentir todo ese dolor y de atravesar toda esa porquería, llegué a otro punto, a otro lugar interior. Literalmente como si hubiera atravesado un río o un bosque, un espacio, como si hubiera atravesado algo que estaba feo, no sé. Me imagino un río así lleno de basura y yo salí del otro lado y la soledad empezó a sentirse cómoda. Y ya no la sufría, la soledad se volvió como una compañera. Un lugar donde yo podía ser yo y sentir mi dolor y hablar conmigo y escucharme, y nadie me juzgaba más que yo misma. Pero estaba tranquila. Se volvió como un refugio. Pero un refugio no es un hogar. Y ese tiempo se terminó. Y otra vez llegué a un nuevo lugar en mi interior, en donde ya no quiero estar sola. Y no solo es que ya no quiero estar sola, sino que siento que ya no necesito estar sola para sentirme segura. Me tocó empezar a salir y hacer cosas, se presentaron oportunidades que no creía posibles para mí y me di cuenta de que me estaba dañando a mí misma al mantenerme en esa soledad, y eso me movió todo. Y bueno, ya no estoy evidentemente en el mismo espacio interior que cuando inicié este podcast, ni que cuando hice el episodio anterior. En realidad todo se ha ido moviendo cada vez más rápido. Yo me he estado moviendo y descubrí que el camino hacia la plenitud y hacia crear la vida que uno quiere es en verdad un camino de soledad. Sinceramente, yo no me siento muy comprendida en general con las personas. Supongo que a todos nos pasa eso de vez en cuando. Supongo que la sensación de soledad es parte de la vida humana y de tener una mente singular que habita en un cuerpo individual, porque no es como que todos estamos conectados físicamente, pero aún así somos parte del mismo mundo, por lo cual es imposible estar verdaderamente solo. Pero sentirse solo es tan real. Y entonces esta sensación, a pesar de que le sigo diciendo igual, soledad, es distinta y me ha acompañado a lo largo de la vida de manera distinta. O yo la he acompañado a ella, la verdad es que no lo sé. La soledad ha sido un tormento, un martirio,
un lugar vacío, una cobija, un refugio. Y ahora es algo a lo que quisiera aferrarme, aunque sé que no puedo. Aunque... Ay, es que es muy raro porque sé que no puedo estar siempre en soledad, eso es imposible. Pero también de alguna manera sé que siempre me acompaña y es extraño porque es reconfortante. Es como unos zapatos que dejaron de quedarme y yo voy a enfrentarme a un nuevo camino y necesito algo distinto, pero como si pudiera cargarlos de otra manera, llevarlo conmigo. Si tú estás sufriendo la soledad y sintiendo ese martirio, ese dolor o incluso cobijándote con ella ahora mismo, solo quiero recordarte que tú tienes el poder en tu vida. Lo digo en verdad. La soledad puede ser tantas cosas. Ahora quisiera que para mí fuera como un sombrero, como algo que me permita cubrirme y descansar bajo la sombra de un árbol, pero que no me estorben los días felices y soleados. Entonces tomo mi cobija mental, hecha de soledad, y la convierto en algo distinto. Pongo ese sombrero sobre mi cabeza y se siente distinto de pronto. Tú también podrías hacerlo si quisieras. Inténtalo, es seguro intentar cosas nuevas cuando tienes a la soledad contigo. Porque si alguna vez en tu vida te has sentido sola o solo y has sobrevivido a eso, tú ya no tienes nada que perder. Siempre vas a poder sobreponerte a todo a lo que ya has vivido y siempre vas a poder ayudarte de la experiencia de los demás para transitar tu propio camino. Ningún camino es igual a otro, pero todos se recorren con los pies, entonces de alguna manera estamos juntos en esto, aunque el camino sea distinto para cada quien. Y esa es, yo creo que la paradoja más grande de la soledad, porque haber pasado tanto tiempo ahí se convirtió en este lugar tan agradable, tan cómodo, y luego salir de ahí me está costando bastante. Me está costando trabajo, pero lo estoy haciendo un paso a la vez. Y hablando de eso, ¿qué va a pasar ahora con Cafeterapia? No estoy 100% segura, pero mi idea va más o menos así. Voy a quitar el canal de YouTube de Cafeterapia y voy a integrar el podcast a mi otro canal que se llama Proyecto Artesano. Está en YouTube. Por el momento no estoy usando Instagram, aunque tengo mis páginas de Instagram y a veces ahí promocionaba el podcast, pero estoy moviendo varias cosas. Y a ver, no voy a borrar el canal de YouTube, sino que le voy a cambiar el nombre y voy a subir otro tipo de contenido ahí. Cuando yo digo en todos los intros que soy artista, me refiero a que escribo y pinto, hago cosas, y es algo que quiero dar a conocer ahora. Ya me siento más lista para poner mi trabajo en internet y tomar los riesgos que eso implica. Y luego tal vez haga otro podcast, porque me gusta mucho el formato de podcast, pero sobre algún tema distinto. A ver, es que me encanta este espacio y ha sido enormemente satisfactorio poder compartirlo contigo estos años y poder encontrarme aquí, pero ya necesito algo distinto. No es como que quiero abandonar este espacio porque no quiero dejar esta parte de mí, pero tal vez ahora suba episodios como una vez al mes o una vez cada cierto número de semanas, no lo sé todavía, pero estaré preparando y eventualmente subiendo videos a YouTube. Ahora sí, no se va a quedar aquí el podcast, no se va a terminar. Sí va a cambiar un poquito, voy a organizar mi tiempo de otra manera. Y a ver, siento que dije todo bien extraño. Quiero resumir un poco más ordenadamente. El podcast va a seguir igual en Spotify y va a estar ahora en YouTube como parte del canal
@proyecto artesano. Voy a dejar el link en la descripción. Es mi canal de YouTube que tengo abandonado sobre arte terapia, pero lo quiero desabandonar. Y el canal de YouTube donde actualmente está Cafeterapia México, ahí está el podcast, va a cambiar de nombre y de tipo de contenido. Todavía no sé bien qué va a pasar ahí, pero les informaré cuando llegue el momento. Y mientras tanto, mientras me organizo y termino de acomodar y hacer todos estos cambios, nos vamos a escuchar por acá con un poco menos de frecuencia, pero espero eventualmente compensarlo con los otros canales y que podamos seguir reuniéndonos una vez por semana para tomar un espacio de tranquilidad, aunque ya no sea exactamente igual cada semana. Y cuando termine de organizar el contenido sobre arte y mostrar las cosas en las que he estado trabajando, también les voy a avisar por acá para que lo vean, porque pues aquí es un formato de escucha, no pueden ver muchas cosas, pero me gustaría cambiar eso, me gustaría mostrarles un poco más de cómo van fluyendo las ideas, porque yo siempre voy relacionando las ideas con imágenes y bueno, eso es otro rollo. Las entrevistas van a seguir, todavía tengo a personas muy queridas que quiero entrevistar, pero no he podido cuadrar fechas y se me atravesó esta reorganización personal. Una disculpita por los inconvenientes, pero también cuéntame qué tipo de contenido o formato te gusta más. Cuéntame si hay algo que quieras saber sobre mí o algo de lo que te gustaría que hablemos y reflexionemos a profundidad. Cuéntame si tienes alguna sugerencia, queja, no sé, lo que sea. Tengo todavía algunas pendientes. Estoy trabajando en varias sugerencias de temas que me han dejado por ahí. No crean que se me olvida. Solo me toman tiempo organizar mis ideas. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy. Gracias en verdad por estar aquí y por acompañarme, como siempre. De verdad es un honor tener tu compañía tan íntimamente aquí en este espacio donde vacío mi mente y mi corazón. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos pronto. Disfruta tu soledad, súfrela, gózala y vívela mientras dure. Atrévete a atravesar el dolor y te prometo que del otro lado nos encontraremos y platicaremos sobre eso con un cafecito, un té o tu bebida favorita. Yo invito. Bye.